Enfrentamientos, cierres viales, desabastecimiento de productos y víctimas mortales en el contexto de las protestas son el resultado de 18 días de movilizaciones en el país. Se quemaron patrulleros, un cuartel policial y una entidad bancaria vandalizada. Les hemos preparado un resumen de toda la jornada. La jornada de manifestaciones arrancó a las 0 horas del lunes 13 de junio. Iniciaron precisamente con el cierre de vías por la exigencia de la CONAIE a 10 puntos que debía cumplir el gobierno. Y la movilización es indefinida. Solo concluirá en la medida que el presidente de la República responda a las demandas. Recién empezaban los roces con el poder y la dirigencia. Leonidas Issa fue aprendido por la policía en Cotopaxi y con ello el descontento de las organizaciones se elevaba. Issa finalmente fue dejado en libertad con medidas sustitutivas. Después, una supuesta denuncia de almacenamiento de explosivos en la Casa de la Cultura hizo que se realice un allanamiento que finalizó sin encontrar nada. Entonces fue el primer intento por establecer un diálogo, las condiciones de la CONAIE, derogar el estado de excepción en Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, el retiro de los uniformados de los lugares que servían como alojamiento para los indígenas. El diálogo sincero no admite condiciones, señorita. Tenemos urgentes problemas nacionales que resolver y la violencia no es la forma. Finalizaba entonces la primera semana con un saldo de 61 policías heridos. Ya para la segunda semana se incrementaron los niveles de violencia. Los cierres viales continuaban. Los vehículos no podían transitar y más carros con manifestantes venían de otras provincias a Quito. Se registraba entonces el 8º día de manifestaciones y el primer muerto en el contexto de las protestas. La Policía Nacional informó que a la altura de una ladera en el sector de Collas, 3 personas habrían caído. Una de ellas perdió la vida. Un nuevo decreto de estado de excepción se amplió. Eran entonces 6 provincias: Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura. Mientras en todas ellas se registraban incidentes. En universidades como en las Salesianas se recibían manifestantes y las agresiones no cesaban. Equipos periodísticos incluso fueron agredidos. Los violentos enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes se concentraron a la altura del Arbolito. Los edificios de flagrancia y fiscalía fueron vandalizados. La escasez de alimentos se empezaba a sentir. Había desabastecimiento y los mercados de San Roque y Mayorista en Quito tuvieron que cerrar por jornada sus puertas. Y como los alimentos no llegaban a muchas partes del país, desde Guayaquil la alcaldesa Cintia Viteri anunció que se comprará alimento a países vecinos. El 21 de junio, Pastaza se convirtió en un caos. Se denunció en El Puyo la muerte de un comunero quichua, a consecuencia, según la policía, de la manipulación de un artefacto explosivo. Manifestantes entonces quemaron un patrullero, después un UPC, y ya para el término de la noche incineraron un cuartel central con carros policiales, vehículos civiles y motocicletas. No viéndose conformes, vandalizaron el Banco de Guayaquil, dejándolo prácticamente destruido. Esa misma semana murió otro manifestante a la altura del Parque El Arbolito, según la CONAIE, por perdigones, mientras que la policía afirmó que no utilizaron armamento letal. Marchas por la paz se empezaron a realizar en varias provincias del país. El presidente Guillermo Lasso dio positivo para COVID-19 en esos días. Después se hizo un anuncio en cadena nacional ante la escalada de violencia. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán con los medios necesarios para defender, dentro del marco legal, mediante el uso progresivo de la fuerza, el orden público y la democracia. Mientras los desmanes continuaban, la semana pasada en la Asamblea Nacional inició el tratamiento de la propuesta de UNES para la destitución del presidente, que finalizó esta semana sin lograr el objetivo de los correístas. El presidente anunció esta misma semana la reducción del precio de los combustibles en 10 centavos, cediendo a uno de los requerimientos de la CONAIE. Pero el diálogo nuevamente se rompió tras la muerte en Chuchufindi de un militar cuando un convoy que trasladaba combustible al ITT fue atacado. Es así como después de varios intentos, ambas partes se sentaron y dialogaron. Finalizan las movilizaciones tras 18 días con pérdidas económicas que sobrepasan los $500 millones. Informó Marilyn Jaramillo.